Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez de la especialidad de aptitud verbal, razonamiento verbal. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la clase, ¿no? Muy buenos días a todos. Todo diálogo y charla, por favor, que sea a través del chat. Estamos para que no se acoplen los sonidos. Muy buenas tardes, por favor, estimados alumnos. Y quisiera hacer la pregunta, que siempre hago para ver la conectividad, si es que se ve la diapositiva y si es que se escucha mi voz. ¿Sí? Si es que se ve la diapositiva y si se escucha mi voz. ¿Sí, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Respóndanme por favor a través del chat. Voy a ver cómo ha estado la conversación. ¿Sí? Bien, XD, pero valió la pena. A ver, vamos a ver, bueno, vamos a bajar, creo que está por acá. ¿Sí? Bueno. Buenos días, profe, dice Selena, chicos, por favor, poniendo seriedad a la clase. Buenos días, me dice Betsy, Emmanuel, Joel, ¿sí? Yo no escucho, me dice Yadira. Yadira, ¿no escuchas? Suban su volumen. Y Betsy me dice que sí se ve, sí se escucha. Quiero ver la conectividad. Pero ahora, Yadira, si todos los demás están escuchando y de repente tú no estás escuchando, de repente es un problema del dispositivo. De repente puedes volver, entrar nuevamente, o de repente fíjate, estamos los dispositivos de audio, por favor. Sí, porque me están diciendo, correcto, Yadira, muy buenos días. Hola Diana, ¿cómo está? Hola Joel, sí, ¿cómo estás? Correcto, muy bien, sí, muy bien. Excelente a todos, un abrazo, cuídense por favor. Y vamos a comenzar pues la clase, vamos a comenzar la clase, ¿ya? Vamos a comenzar la clase. Estamos después de estos agitados pues chicos, vamos a comenzar la clase y estamos más con nosotros, ¿no? La juventud siempre siendo el ejemplo, estamos para nosotros los mayores. Correcto, excelente, entonces vamos a ver. No, lo que está sonando es que estoy moviendo, estamos el dispositivo de audio que tengo. Sí, no se preocupen, lo está moviendo, de un lugar a otro lo moví. Ya no se preocupen. Ya, entonces, vamos a comenzar. A ver, vamos a comenzar la clase. Presentemos el tema. Hoy vamos a hablar sobre idea secundaria, idea de tercer orden e idea puntual. ¿Correcto? Idea secundaria, idea de tercer orden, idea puntual. Para eso hay que recordar claramente que un texto está compuesto de ideas. ¿No es cierto? Hay que recordar que un texto está compuesto de ideas. ¿Ya? Un texto está compuesto de ideas. Por ejemplo, este es el inicio de un texto de examen de admisión. Antiguo, pero así comenzaba ese texto de examen de admisión. El SIDA es una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana, HIV. Entonces, este enunciado nos trae a colación una idea. ¿Qué idea, profesor? ¿Sí? Cuando dice el SIDA es una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana adquirida, es causada por el virus, entonces hablamos de un virus. Me imagino cómo será un virus. Y me están diciendo que este virus va a ser la causa, porque si el SIDA es una enfermedad causada por el virus, entonces va a ser la causa, y la consecuencia o resultado de este virus va a ser pues la enfermedad llamada SIDA, consecuencia. Entonces, el SIDA es una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana, HIV. Entonces, el texto nos da ideas. Ahora, quiero que se centre, recordando la clase pasada, lo que era la idea principal. Quiero que se centre qué era la idea principal. Escúcheme, por favor, porque este cuadro lo hice la semana pasada. La idea principal no es otra cosa que el mensaje que el autor nos da sobre el tema. Es el mensaje que el autor nos da sobre el tema. ¿Sí? Rápidamente, por favor.
A ver, vamos a trabajar en este ejemplo. Correcto, Yadira. La idea principal es el mensaje que quiere dar sobre el tema. Excelente, Yadira. ¿Sí? Ahora, en el ejemplo acá, si a mí me dicen el vecino es gordo, punto, pesa 147 kilos, se entiende que el vecino, ¿no? Todos le dicen Garfield, se entiende que es al vecino. Hubo una ocasión en que se quedó atorado en una puerta, se entiende que es el vecino. Y en otra, cuando se sentó en una silla, este se rompió, pero ¿quién se sentó en la silla? El vecino. Entonces, el tema, si usted recuerda, es un ejemplo de la semana pasada, ¿de quién hablaba? El vecino. Ese es el tema. El tema es de qué trata el texto o de quién trata, de quién habla. En este caso están hablando del vecino. ¿Cuál es el mensaje? Que el vecino es gordo. La idea principal es el mensaje, es lo que el autor quiere decir del vecino en general, como síntesis. Entonces, que el vecino es gordo. Eso sería la idea principal. El tema sería la contextura del vecino y el título es la idea principal transformada en frase. Eso ya se hizo la semana pasada. El título, tú agarras a la idea principal, que es una oración, y la transformas en una frase y ese es el título. Pero quiero quedarme con esto, con la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Que el vecino es gordo. ¿Qué es la idea principal? Es el mensaje que el autor da sobre, es el mensaje que el autor da sobre el tema. Esa es la idea principal. Ahora, esa idea principal puede estar dicha directamente, como en el ejemplo, el vecino es gordo, o puede estar planteado indirectamente, dándolo a entender. Pero la idea principal siempre es el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. Esa es la idea principal, siempre. Recuerden, la idea principal, y lo estoy resaltando acá, ¿sí? Ahora, van a aparecer otras ideas, escúchame por favor, que van a tratar de, ¿sí? Van a tratar de fortalecer, ¿no? A la idea principal, darle fuerza a la idea principal. Por ejemplo, por ejemplo, esta idea, que el vecino pesa 147 kilos, sería una idea secundaria. ¿Sí? Escuchen, que el vecino es principal, es el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. Pero que el vecino pesa 147 kilos, es una idea secundaria. Que todos le dicen Garfield al vecino, esa es otra idea secundaria. Porque con esa idea busco fortalecer a la idea principal. Busco fortalecer a la idea principal. Entonces, la idea secundaria son las ideas que desarrollan, fortalecen a la idea principal. Esas son ideas secundarias. ¿Sí? Así en este ejemplo, simple nomás. Pregunto, que el vecino quedó atorado en una puerta también sería una idea secundaria. Que cuando se sentó en una silla, la silla se rompió, es otra idea secundaria. Entonces, escúchame por favor, escúchame por favor. La idea principal es el mensaje que el autor nos quiere dar sobre el tema. Y las ideas secundarias son las ideas que le dan fuerza a la idea principal. Y para ello pueden comparar, para ello no solamente pueden comparar, de repente pueden poner ejemplos, pueden analizar, desagregar, todo, pero lo central es que la idea secundaria va a fortalecer a la idea principal. Entonces, si me entendió la idea, te estoy proponiendo ahora un texto. Simple, chico, chica. Alumno, alumna. Simple. Y lo que quiero que hagas es que usted lea este texto y me respondas a estas preguntas. Quiero que me diga para usted cuál es el tema del texto. El tema simplemente de qué trata el texto, de manera general. ¿Cuál es el tema del texto? Es un concepto, no lo vas a escribir como una oración, ¿ah?
Escríbelo como una frase. El tema, simplemente quiero que me diga, profesor, este es el tema. Y una vez que me has dicho el tema, ahora dime cuál sería su mensaje sobre el tema, cuál es la idea principal del texto. Ahí está. ¿Sí? Te voy a dar 3 minutos. Te voy a dar 3 minutos. Pero si usted termina antes, quiero que me escribas, ya terminé, nada más. Pero quiero que lo leas bien, por favor. Lea, por favor, este texto. Le doy 3 minutos. Comience. Estoy acá, chicos, trabajando, por favor. Te estoy pidiendo solamente el tema y la idea principal. Si hay alguna palabra que usted no entiende, me pregunta, por favor. Vamos Yadira, vamos Diana, vamos Manuel, vamos Joel, vamos Katia, vamos Elena, vamos, vamos. Vamos Juan Jesús, Alexander, José David, vamos Betsy, etcétera. Todos, todos, todos. Nombrar a todos sería. Ya, vamos, los demás que dicen, ¿ya terminaron? Correcto, Selena. Finish, ¿qué será? No desconozco, ya acabé. Mel Yasuri, la idea principal tiene que ser una oración. Mel Yasuri, el tema es correcto, tema tampoco no es correcto. Cuestión literaria, idea principal, la situación literaria. La idea, el tema es de qué trata el texto. Y la idea principal es el mensaje que el autor es una oración. La idea principal es algo que se dice del tema, lo más importante que se dice. Ahora, correcto, ya terminaron por lo visto. Lo que quiero que me escriban es el tema del texto y la idea principal. Más que el tema, la idea principal. La idea principal. Sí, ya pueden escribir. Más que el tema, si el tema es fácil ahorita.
¿sí? Pero más que el tema, la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Bien, escriban por favor la idea principal del texto. Lo más importante que el autor nos quiere decir. Yadira ya ha puesto su idea principal. Los demás, bien, vamos a trabajar. Escúchame por favor, ya espero que usted lo plantee. Dice, entre las cuestiones literarias suscitadas en torno a las obras maestras de las letras universales, ninguna tan debatida ni tan antigua como la denominada cuestión homérica. ¿Sí? Vuelvo a repetir, entre las cuestiones literarias, quiere decir que hay varias cuestiones literarias situadas en torno a las obras maestras de las letras universales, entre las cuestiones literarias, ninguna cuestión literaria tan debatida ni tan antigua como la denominada cuestión homérica. Se entiende la cuestión homérica. Preocupaba ya a los griegos. ¿Quién? La cuestión homérica durante 5 siglos antes de Jesucristo. Discutieron los romanos con ardor e interés, pero ¿qué es lo que discutieron? Discutieron ¿qué cosa? La cuestión homérica con ardor e interés. Hundida como las letras todas por la barbarie medieval, volvió a resurgir a la luz del Renacimiento. ¿Quién volvió a resurgir? Preguntó la cuestión homérica, apasionando a los eruditos de tal modo que no hubo uno que no intentase resolverla. ¿Resolver qué cosa? La cuestión homérica. Y modernamente, desde mediados del siglo XVIII a la fecha, su bibliografía es más copiosa que la parte alguna de otras enseñanzas. ¿Su bibliografía de quién? De la cuestión homérica. Y aún la de muchas disciplinas enteramente. La situación descrita se explica y comprende con solo tener en cuenta su amplitud. ¿De quién? De la cuestión homérica y su importancia de la cuestión homérica. Amplitud porque sus límites son tan extensos, los límites de quién, de la cuestión homérica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema, ¿sí? Viene a ser la cuestión homérica. Recuerda, el tema es la cuestión homérica. Estoy hablando del tema, no de la idea principal. ¿Ah? ¿De qué trata el texto? El texto está tratando de la cuestión homérica. No está hablando de todas las cuestiones literarias. Se está centrando en la cuestión homérica. Entonces, el tema vendría a ser la cuestión homérica. Ahora, el mensaje. El mensaje. Ya tenemos el tema. El tema es la cuestión homérica. Ahora, sobre la cuestión homérica, ¿qué mensaje me quiere dar el autor? Sobre la cuestión homérica, ¿cuál es el mensaje que el autor nos quiere dar? ¿Cuál es la idea principal? A ver, quiero propuestas, chicos. Ya, mamita, ya, con confianza, por favor. Entonces, perdón, disculpen por el comentario, estoy... Entonces, esta idea, mire, esta idea que voy a subrayar,
Es algo importante en el texto. Ninguna tan debatida ni tan cuestión homérica. ¿Sí? Ninguna tan antigua ni tan debatida como la cuestión homérica. O sea que la cuestión homérica es la cuestión más debatida y más antigua. Más debatida y más antigua. ¿Sí? Y después abajo dice, la situación descrita, o sea, lo que hablan en el primer párrafo, se explica y comprende con solo tener en cuenta su amplitud y su importancia. Esto que estoy poniendo, resaltando ahora, es lo más importante, es lo más importante, es lo más importante. Entonces, ¿cuál sería la idea principal? Que la cuestión homérica es la más antigua, la más debatida. Estamos por la explicación. ¿Por qué? Por su amplitud y su importancia. ¿Sí? Esa es idea principal, el mensaje que el autor quiere dar. ¿Qué mensaje quiere dar el autor? Que la cuestión numérica es la más debatida, la más antigua. Estamos por, estamos su amplitud, estamos y su importancia. ¿Sí? Ahora, este mensaje que el autor va a tener que ser fortalecido. Entonces, por ejemplo, el autor dice, fíjese ahora, lo voy a resaltar, estimado alumno, con verde, ¿ya? Estamos, preocupaba ya a los griegos 5 siglos antes de Jesucristo. Esta ya es una idea secundaria. ¿Qué es la idea secundaria? La idea que fortalece directamente a la idea principal. Es la idea que fortalece, le da fuerza a la idea principal. Preocupaba ya a los griegos 5 siglos antes de Jesucristo. Oye, es la más antigua, pues, ¿no? La más debatida. Apagamos, por favor, micrófonos. Discutiéranlo los romanos, discutir, debatir. Entonces es antigua y también es muy debatida. Discutieron los romanos con ardor e interés. Esa sería otra idea secundaria. Otra, ¿sí? Hundida como las letras todas con la barbarie medieval, pero esta idea que está hundida con las letras todas con la barbarie medieval, esa no fortalece que es la más debatida, sino esta, que volvió a resurgir a las luces del Renacimiento, apasionando a los eruditos de tal modo que no hubo uno que resolver. Quiere decir que los sabios del Renacimiento intentaron resolver la cuestión homérica. Quiere decir que un sabio habrá dicho, esto es así, así la cuestión homérica. Y otro habrá dicho, no, esto no es. Entonces, cada uno trató de resolverla, pero se entiende que es la más debatida, la más antigua. Entonces, esas son ideas secundarias. Y las ideas de tercer orden, escucha por favor, lo voy a poner de otro color, son aquellas ideas que están como complemento relleno. A ver, ¿cuál es la idea principal? La idea principal, perdón, ¿cuál es el tema del texto? Tema, ¿de qué trata el texto? De la cuestión homérica. Creo que nadie duda ahí. El, la cuestión homérica. ¿Cuál es el mensaje que el autor quiere dar? El mensaje que quiere dar es que estamos, la cuestión homérica es la más debatida y la más antigua por su amplitud y su importancia. Ahora hay que darle fuerza a esta idea. Preocupaba ya a los griegos durante siglos
durante 5 siglos antes de Jesucristo, una idea secundaria. Oye, los romanos también la discutieron con ardor e interés, también es una idea secundaria. Oye, volvió a resurgir a la luz del Renacimiento, apasionando a eruditos, de tal modo que no hubo ninguno que no intentase resolverla, otra idea secundaria. Oye, durante la barbarie medieval, la opción homérica estuvo unida, como todas las letras. Sí, pero eso no fortalece, sino es una idea complemento, una idea de tercer orden. Entonces, no hay que confundir la idea principal con ideas secundarias y con ideas de tercer orden. Y también en el texto pueden aparecer datos específicos. Datos específicos. Pueden aparecer datos específicos. Como por ejemplo, oye, desde mediados del siglo XVIII, ¿qué ha pasado? ¿Pero de qué hablo? Mediados del siglo XVIII es un dato. Cuando te hablan de siglos, años, cantidades específicas, estamos estadísticas, ya eso son, estamos datos, estamos específicos. Entonces, en el texto, ¿qué puedo encontrar? Un tema. ¿De qué trata el texto? El mensaje, la idea principal. Después puedo encontrar las ideas secundarias que fortalecen a la idea principal. Son las ideas secundarias las que fortalecen a la idea principal. ¿Qué más voy a encontrar? Ideas de tercer orden. Y también voy a encontrar datos puntuales. Tema, la cuestión homérica. Idea principal, la cuestión homérica es la más debatida y la más antigua por su amplitud e importancia. Tema central, trascendencia de la cuestión homérica. Idea secundaria, ya fue planteada estamos en la cultura griega. Los romanos ya la discutieron, otra idea secundaria. Una idea de tercer orden, en la Edad Media estaba pues hundido, oculta. Una idea de tercer orden. ¿Sí? ¿Desde cuándo su bibliografía es la más amplia, la más extensa? Oye, desde mediados del siglo XVIII, un dato puntual. Pregunto, estimado alumno y alumna, ¿se está entendiendo esto? ¿Sí? Excelente, excelente, Yadira. Correcto, Selena. Entonces, las ideas secundarias y las ideas de tercer orden y los datos puntuales. ¿Sí? Entonces, vamos a responder las preguntas. En el texto, en un texto de examen de admisión, escúchame por favor, le pueden preguntar a ustedes por la idea principal, por el tema central, por el título, por el resumen, sí, pero también le pueden preguntar por alguna idea secundaria. A ver, en la primera pregunta dice, de acuerdo con Herder, los fundamentos de la ciencia y el arte actual, y tienes estas 5 alternativas. ¿Cuál sería su respuesta? Estoy en la primera pregunta. De acuerdo con Herder, los fundamentos de la ciencia y el arte actual, los fundamentos de la ciencia y el arte actual. Alternativa A, se hallan en el Renacimiento, surgieron en la Grecia clásica, residen en la cuestión homérica, surgen con el cristianismo y se despliegan en todo el Mediterráneo.
¿cuál sería su respuesta? Estoy viendo sus respuestas. La E, la A, la E y la C. La A, la E y la C. Cuando ustedes le pregunten por una idea secundaria o una idea de tercer orden o un dato puntual, lo primero que usted tiene que hacer es regresar al texto. Pero en la pregunta usted debe encontrar una palabra o unas palabras que le permitan regresar a una zona del texto. Por ejemplo, dice Herder y fundamentos de la ciencia y del arte. Herder, dice Herder y los fundamentos de la ciencia y del arte. Entonces voy a regresar al texto y voy a ayudarte. Las primeras dos líneas, este es el primer párrafo. Desde preocupaba hasta enteramente es el segundo párrafo. Y desde la situación descrita hasta ya lo último sería el tercer párrafo. Te pregunto, ¿la respuesta en qué párrafo se encuentra? ¿Primero, segundo o tercero? Recuerde la pregunta. De acuerdo con Herder, los fundamentos de la ciencia y el arte actual. Entonces, en el texto debo regresar, ¿sí? En la pregunta dice, con Herder, los fundamentos de la ciencia y el arte actual. Entonces, busco en la pregunta algunas palabras que me ayuden a regresar al texto. Yo voy a poner Herder y los fundamentos. Entonces, a la hora de regresar al texto, tengo que ubicar esa zona del texto. Entonces, la respuesta estará en el tercero, correcto, Josué. Y subrayo las palabras que me ayudaron, Herder y fundamento. Muy bien. Ahora, leo desde donde comienza la oración. Y si ahí no entiendo de dónde comienza el párrafo, pero voy a leer la oración. Y dice así. En cuanto, ahí está, esta es la zona. En cuanto a su importancia, en cuanto a su importancia, la importancia de la cuestión homérica, para juzgarla, bastará decir que el esclarecimiento de la cuestión homérica traería aparejada la cuestión del nacimiento de la cultura griega. Traería el nacimiento de la cultura griega. Madre inspiradora del actual, pues allí se refiere a la cultura griega, en aquel privilegiado rincón del mundo mediterráneo, donde, como decía Herder, nació el fundamento de la ciencia y de toda hermosura de la forma. Donde, como decía Herder, ¿sí? ¿Dónde? En ese rincón privilegiado, estamos, del Mediterráneo, ¿sí? En ese lugar, dice Herder, nació, está entre comillas lo que dijo Herder, nació el fundamento de la ciencia y de toda la hermosura de la forma. Nació el fundamento de la ciencia y de toda hermosura de la forma, del arte. Nació el fundamento de la ciencia y del arte. O sea, en la Grecia clásica, perdón, en la Grecia, ¿sí? En ese privilegiado rincón del mundo mediterráneo, ahí nació el fundamento de la ciencia y de toda la hermosura de la forma. Respondamos. Los fundamentos de la ciencia y del arte actual se hallan en el Renacimiento, no.
No. En el Renacimiento volvió a resurgir después de la Edad Media. ¿Qué cosa? La cuestión homérica. Surgió con el, no hablan de cristianismo, se despliega en todo el Mediterráneo, todo el Mediterráneo, no. Dos posibilidades. Los fundamentos de la ciencia y del arte moderno surgieron en la Grecia clásica o dos residen en la cuestión homérica. Y la respuesta correcta es la C. Surgieron en la Grecia clásica, es decir, en la cultura griega. Es decir, en aquel rincón estamos privilegiados, estamos del Mediterráneo. ¿Que los fundamentos están en la cuestión homérica? No. Herder no puede, porque dice de acuerdo con Herder, no de acuerdo con el autor, de acuerdo con Herder. Herder solamente dice que en ese lugar nació, surgió, se originó los fundamentos de la ciencia. De la respuesta correcta es la C. A ver, Juan Jesús Alexander, explícame por favor cuando dices alguien lo ve pegado a la pantalla. ¿A qué te refieres, por favor? Por favor, porque estamos en clase, creo que estamos, se tiene que respetar y hacer los esfuerzos. Yo pregunto a los demás, ¿el texto se ve, no se ve, la diapositiva? Ya terminé la primera pregunta y ahora voy por la segunda. Diana dice que lo ve ok. Hay alguien más que da un visto bueno. Hay otro más. Juan Jesús de repente sale y vuelve a entrar. ¿Sí? Sí, por favor. Manuel dice que sí se ve. Sí, sí, ya, por favor. Entonces, hay que siempre, o sea, de vez en cuando, chicos, una vez a la semana tienen que ver la velocidad de Internet. A ustedes, ¿no? Movistar, Claro, etcétera, le da una cantidad, ¿no? De Internet. Y normalmente Movistar se le garantiza el 40%. Supongamos que usted ha contratado, estamos Internet por 50. El 40% es una cantidad, ¿sí? 50 es el 100%, 40% ¿cuánto será? Sale una cantidad. Pero no podría ser que le dé entre, a veces sucedía a mí. Yo he contratado una cantidad, estamos de internet que es de 100. Entonces, lo mínimo que tendría que darme es de 40. Menos de eso, estamos, ya sería, estamos un engaño, un estafa y yo podría hacer la denuncia del caso. Entonces, siempre yo pongo así semanalmente, imprevistamente, veo la velocidad de mi internet para ver cómo está. Ahora, tiene que ver la subida y la bajada, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, no voy a ir a otro tema, pero siempre hay que fijarse, por favor, ¿ya? Pero la primera pregunta creo que ya está respondida, ¿sí? La primera pregunta ya está respondida. La segunda pregunta dice, la cuestión homérica permaneció intocada durante. ¿Cuál es la respuesta en la segunda pregunta? A ver, chicos.
La cuestión homérica permaneció intocada. Regresemos al texto. La cuestión permaneció intocada. Donde habla que al texto, que a la cuestión homérica no se le tocó, no se debatió, no se discutió. ¿En qué época? Correcto, está en el segundo párrafo. Los griegos sí tocaron, porque se preocupaban por ese tema. Los romanos también tocaron el tema, porque la discutieron. Pero ¿dónde estaba hundida? Hundida, como en las letras todas, con la barbarie medieval. Entonces, si está hundida, está oculta. Entonces, nadie habla sobre ese tema. ¿Y cuándo resurge? En el Renacimiento. Quiere decir, ¿en qué épocas se tocó ese tema? Se habló del tema en los tiempos de la Grecia clásica, en tiempo de los romanos, en tiempo del Renacimiento y también en la Edad Moderna, dice modernamente. ¿Dónde no se tocó? En la barbarie medieval. Estaba hundida. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa. La respuesta correcta es la alternativa B de besito. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos bien ahí? Bien, siguiente pregunta. ¿Se podría entender el nacimiento de la cultura griega? Sí. ¿Se podría entender el nacimiento de la cultura griega? Sí. A ver, espero tu respuesta, chicos. Excelente. Ahora sí, si se esclareciera la cuestión homérica. ¿Ya ven? Entonces, ¿con esto qué quiero demostrar? Que a ustedes les van a preguntar por el tema, la idea principal, el título, el resumen, la intención, etcétera. Pero también le pueden preguntar por una idea secundaria o una idea de tercer orden. Correcto, Betsy, Juan Jesús. A ver, vamos a tomar un examen de admisión completo. Lo que te estoy presentando ahora es un examen de admisión. Estamos que ha venido, estamos y quiero medir cómo estás tú. Te voy a dar 3 minutos. Lea el texto con mucho cuidado. Te pido por favor que me plantees cuál es el, la idea principal, nada más. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué mensaje me quiere dejar el autor? 3 minutos, ¿ah? 3 minutos.
A ver, chicos, ¿cómo estamos por acá? Ya habrán terminado, supongo yo. Más tiempo más que suficiente, he dado como 4 minutos. Así que por favor, ubicando la idea principal. Ahora sí, voy a revisar lo que han escrito para tener una idea del nivel en que te encuentras. Estamos, si no captas el mensaje, no has captado nada. Pagamos audio, por favor. Bien, voy a salir un ratito, por favor, chicos. También aprendió su audio. Un ratito, no se da cuenta esa persona. Ya lo. Ya, no, ya, listo, ya desactivé los audios para que no se acople. Voy a ver sus respuestas. Voy a ver sus respuestas. Voy a ver esto, tema 15. Desde el estudio acá. Ya, listo, ahora sí. A ver, respuestas. Respuestas. Ya, listo, listo, sí, bueno. Ya terminé. Correcto, sí, hay que darle tiempo a todos, por favor. Son todos, son 79 alumnos y solamente me participan algunos cuantos. ¿Ya? A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta que ustedes están dando? A ver, te pregunto a ti específicamente, Juan Jesús Alexander Acevedo. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es el mensaje que el autor quiere dar? Y los demás escriban por el chat, por favor. A ver, dice, excelente, Katia, Diana, ¿sí? El tema, estamos, que está tratando el texto, la idea principal, el mensaje que me quieren decir es que los sonidos fuertes y permanentes, ¿sí? Pueden generar, problemas auditivos, ¿sí? Los sonidos fuertes y duraderos, pueden acarrear problemas auditivos, ¿correcto? Excelente. Ese es, bien, ya captó usted la idea principal. Ahora, ideas secundarias. Mire, escúchame por favor. Sí, correcto, Nestle. Pero si yo digo, por ejemplo, esto de acá, voy a poner acá. Si yo planteo esto de acá, a ver, si yo planteo esto de acá, me estoy cambiando un poquito de lentes. Cuanto más alto esté el volumen y mayor sea la duración del sonido, peor será el deterioro. Esa es una idea secundaria. Esa no es la idea principal. Cuanto más alto esté el volumen, o sea, los volúmenes altos, estamos, y permanentes, pueden ocasionar problemas en la audición. Ese es el mensaje. Ahora, oye, profe, y cuando mayor es el volumen y mayor es la duración, pues el video va a ser peor, pues. Pero esa sería una idea secundaria que busca fortalecer, desarrollar, explicar al mensaje.
¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta la diferencia entre idea principal e idea secundaria. Ahora, yo te pregunto, a ver, ¿cuántas células receptoras de sonido, con cuántas células nacemos? Profesor, nacemos entre 20.000 y 30.000 células receptoras. Ese es un dato específico. Ese es un dato específico. Ese es un dato específico. Entonces, van a haber ideas secundarias, datos específicos. Ahora, si es que yo digo que Isabel Valera Nieto es experta en neurobiología de la audición y jefa del grupo Ciberer, dedicado a enfermedades raras, esa ya es una idea de tercer orden. Recuerda, el texto trata sobre un problema, ¿sí? Trata sobre el peligro, trata sobre el peligro, estamos, que ocasionaría pues los sonidos altos. ¿Cuál es el mensaje? Que los sonidos altos y permanentes pueden traer problemas auditivos. Una idea secundaria, cuando más alto está el volumen y mayor sea la duración, el petróleo va a ser peor. Una idea de tercer orden, es decir, una idea complemento, de relleno, que Isabel Valera Nieto es experta en neurobiología de la audición y jefa del grupo Ciber dedicado a las enfermedades raras. Un dato específico y puntual, que las personas cuando nacen con 20.000 y 30.000 células receptoras. Un dato, un número específico. Entonces, ahora, esta pregunta, miren por favor, escúchame por favor. Entonces, aquí no están preguntando por la idea principal, idea secundaria, sino por la intención, lo que pretende el autor. Entonces, lo que el autor pretende puede ser hacer reír al receptor, emocionarles, informarles, ¿sí? Entonces, yo te pregunto hasta acá, no me ponga la clave, dígame usted, ¿cuál es la intención del autor? Y para ello se va a fijar en los verbos. El autor querrá exigir, querrá informar, querría reprochar y hacer conocer lo mismo que informar. Vuelvo a repetir mi pregunta. ¿Cuál es la intención que tiene el autor? Entonces, la intención, ¿cuál será? Cuando uno escribe un texto, puede querer dar a conocer, informar. Podría convencer a los demás sobre mi idea, podría hacerles llorar, emocionar, reír. Podría de repente, mi intención es hacer que reflexionen. O sea, hay varias intenciones, pero cuando te hablan de a ti de intención, tiene que aparecer un verbo en forma infinitiva, exigir, informar, reprochar. Entonces, informar. ¿Quiere? Pregunto, informar. Entonces, exigir ya no es y no es reprochar. ¿Quiere informar o dar a conocer? Hasta ahí bacán, la veo la de. ¿Qué quieren dar a conocer? Los esfuerzos que realiza la OMS y la UIT para evitar que los jóvenes ¿Solamente quiere hablar de los jóvenes de países desarrollados? No, este no es para solamente los jóvenes. Hacer conocer advirtiendo sobre un peligro. O sea, quiere hacer conocer y de esa manera advertir de un peligro. Correcto, excelente, está ahí.
que escuchar música con volúmenes altos es un grave riesgo de audición. La D es la respuesta. Excelente y punto para usted. Chévere, chévere. Sigamos. Siguiente pregunta. A ver, ahí te quiero ver, ¿ah? En el texto la palabra exposición connota. Respuesta, por favor. En el texto la palabra exposición connota. ¿Sí? Recuerden, la palabra exposición. ¿Sí? Y te pongo la zona del texto donde está exposición. Expone. Está subrayado en negrita. ¿Cuál es la respuesta? Vamos, chicos. A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, vamos a ver tantas respuestas. La D, la B, la A, peligro, la D, la D, la A, la C, otra vez D. Miren la variante de respuestas, ¿ah? La respuesta correcta es la D, peligro. Escúchame la explicación, por favor, hijito, hijita. Escúchame la explicación. No, Emmanuel, no es que te la juegues, así no es, ¿ah? Porque no es que te la juegues, hay que conocer. Nuestra vida no la podemos dejar al azar en general. ¿Ya? A ver, te voy a explicar. Ubico, en primer lugar, ¿qué hago? Ubico la palabra en el texto, ya la ubiqué. Ujú. Ubico la palabra en el texto, correcto, excelente. ¿Sí? Vamos, estimados jóvenes, ¿sí? Bien. Una vez que ubica usted, tiene que ubicar la oración en la cual se encuentra. ¿Sí? El párrafo dice, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, aproximadamente el 50% de los jóvenes entre 2 y 35 años corre riesgo de perder audición. Miren esta situación, pueden perder audición por escuchar con cascos y auriculares. Además, más de 1.000 millones de personas, sobre todo de países desarrollados, ¿sí? Ahora, además, aproximadamente el 40% se expone a ruidos demasiado altos en locales de ocio. Se expone a ruidos demasiado altos. Quiere decir que los escucha. Entonces, quiere decir recepción, pues es la respuesta. Profesor, ¿por qué peligro? Porque tiene que leer bien la pregunta. En el texto la palabra exposición dice con nota. ¿Me escuchas, ah? Dejen de conversar entre ustedes, por favor. ¿Sí? Usted tiene que ver qué le preguntan a ustedes. ¿Qué le preguntan a ustedes? Tienen que ver qué le preguntan. A veces le pueden preguntar así, en el texto, la palabra exposición es sinónimo de, te preguntan por un sinónimo de la palabra. A veces te preguntan, en el texto, la palabra exposición es antónimo de, esa es otra forma de preguntar. A veces te preguntan, la palabra exposición se puede reemplazar por, o la palabra exposición, significa, o sea, hay varias formas de preguntar. Entonces, una forma de preguntar es, en el texto, la palabra exposición denota, que no es lo mismo decir, en el texto, la palabra exposición connota. No es lo mismo decir denota que connota. Recuerde, por favor, no es lo mismo para que ingreses a la universidad. ¿Qué es denota? Lo que directamente se entiende. ¿Qué es connota? Lo indirecto. Lo que, aparte de lo que directamente se entiende, ¿qué más podría abarcar? Eso es lo que estoy explicando en Manuel. Denotar y connotar.
¿sí? A ver, entonces, para explicarlo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos, alguien me dice, estamos, ¿no? Oye, esa chica es infiel con su pareja o ese chico es infiel con su pareja. Infiel significa, estamos que está con otra persona. Directamente eso quiere decir, pero indirectamente connota de repente desamor, ¿sí? Dolor, o sea, algo más. ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué consecuencias trae? ¿Sí? ¿Qué implicaba? ¿Qué suponía? O sea, todo lo extra a lo directo. Por ejemplo, si yo digo, el perro, ese perro tiene rabia. Rabia, ¿qué denota? Una enfermedad. Estamos, una enfermedad de ese animal. Si yo digo, el perro, ese perro tiene rabia, esa palabra denota, o sea, lo directo, que es una enfermedad, que ese perro tiene una enfermedad. ¿Y qué connota? Connota muerte, ¿sí? Connota muerte. Porque ese perro, por la enfermedad, posteriormente va a morir. Entonces, la palabra rabia denota enfermedad que ataca a ese animal y connota muerte de ese animal. Connota peligro para las personas, pero no es directo, no significa peligro, pero sí connota. No, lenguaje figurado, esa es otra cosa. Cuando te preguntan la palabra tal, denota, es lo que en el texto directamente se entiende. Quiere dar a entender directamente. Y connota lo que abarca aparte de eso que está denotando. Connota qué consecuencias trae, qué supuestos tiene, estamos, con quién está asociado. Entonces, fíjese en el texto, ¿sí? A ver, decimos, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, aproximadamente el 50% de los jóvenes entre 2 y 35 años corre el riesgo de perder audición por sus hábitos de escucha con cascos y auriculares, algo más de 1.000 millones de personas, sobre todo en países desarrollados. Además, el 40% se expone a ruidos demasiado altos en locales. Quiere decir que en los locales hay ruidos altos y los jóvenes se exponen a esos ruidos. Quiere decir que los escuchan esos ruidos demasiado altos. Se exponen, quiere decir que ellos los están escuchando. Entonces hay una recepción, denota recepción. Pero ¿qué va a traer esa recepción, esa exposición a esos ruidos? Va a traer que pierda la audición. Entonces, eso no es letalidad, letalidad es que le pueda causar la muerte. Y aquí no decimos que esos sonidos lo vayan a matar, no hay letalidad, no hay afronte. Afronte es enfrentarse a esos sonidos, no es que se enfrentan, simplemente los escuchan. Pero eso va a traer consigo que puedan perder la audición, por lo tanto, connota peligro. Respuesta correcta. Espero que se haya entendido la explicación, estimados alumnos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Por favor, respondiendo si estamos claros. ¿Por qué la respuesta a la pregunta 2 es peligro? ¿Estamos claros? Correcto, 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 hermano. Sigamos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Menguar es disminuir, Juan Jesús. Disminuir la intensidad o disminuir. Menguar es disminuir.
Correcto. La D es la respuesta. El texto te dice que aproximadamente el 40% se expone a ruidos demasiado altos en locales, digo, entonces se exponen a ruidos demasiado altos. Recuerde, el texto dice que el 40% de jóvenes se expone a ruidos demasiado altos en locales de ocio como bares y discotecas. Entonces hay un peligro, ¿no? Connota un peligro. ¿Cuál es lo que connota? Pregunto, van a perder, estamos, la capacidad auditiva. Ahora, en otra parte del texto, en el texto dice, la pregunta dice, para menguar la cuantía de la sordera, que afectaría especialmente a los jóvenes, las autoridades presentes deben tomar medidas urgentes, como exigir a los propietarios de los locales de ocio, pero en el texto no dice esta situación. El texto no dice, ¿qué deben hacer, qué deben exigir las autoridades a los propietarios? Eso no lo dice en el texto, búsquelo. Lo que el texto dice es lo siguiente. Lo que el texto dice es que lo siguiente, que la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la UIT, que son dos instituciones, lo citan, cita textual, está entre comillas. ¿Sí? ¿Sí? Cita, estamos a través de Shelly Chadna, dice, recomendamos incorporar funciones en los móviles y dispositivos, ¿sí? O sea, los celulares y dispositivos con que uno se escucha deben tener funciones que informen al usuario sobre los decibelios que están escuchando y cuándo estamos escuchando y cuánto sonido han consumido en el día. Deben informarlos. Entonces, supongamos que tú estás escuchando un celular, entonces, y si estás escuchando música, entonces lo que dice es que se recomienda que el dispositivo tenga una función que le diga al que está usando el celular que el volumen es alto, muy alto el volumen, puedes quedar sordo, y ya está en la persona quien recibe el mensaje de esa función, si lo bajo o no. Entonces dice en otra parte del texto, la gente podrá saber cuánto consume para controlar a lo que se expone. Entonces haciendo una comparación, entonces, ¿qué deberían exigir las autoridades a los propietarios de locales de ocio? Que ellos también informen, pues, que haya de repente, un afiche que informe los decibelios de música que emiten sus aparatos. Y ya el que entra decide, ¿me quedo o me voy? Pero no lo puedo prohibir el ingreso, no puedo censurar las músicas, no puedo decir retiren los aparatos electrónicos. Sino esto, la alternativa D. Correcto, excelente. Siguiente. Siguiente pregunta. Se infiere que las nuevas directrices de la OMC y la Unión Internacional de Telecomunicaciones serán efectivas siempre y cuando. ¿Cuáles son las directrices? Porque dice, se infiere que las nuevas directrices de la OMS y la UIT, ¿cuándo serán efectivas estas directrices? ¿Cuáles son las directrices? Voy a retroceder. ¿Cuáles son las directrices? ¿Dónde habla de directrices en el texto? No, no necesariamente. No necesariamente, Katia, no necesariamente. Ahora, lo que estoy preguntando, ¿dónde hablan de las directrices? Fíjese, estamos el tercer párrafo. Este es el primer párrafo. Este es el segundo párrafo. Este es el tercer párrafo. Y este es el cuarto párrafo. Si en el tercer párrafo
en el tercer párrafo, hablan de las directrices, nuevas directrices. ¿Y qué dice? En febrero, la misma organización, quiere decir la OMS, estoy en el tercer párrafo, en la cuarta línea, en la parte final del tercer párrafo. En febrero, la misma organización, o sea, la OMS, junto a la UIT, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿sí?, emitieron nuevas directrices para los fabricantes de reproductores de música diseñadas para proteger a los usuarios. Nuevas directrices. Y dice el siguiente párrafo, ahora sí, recomendamos, ahí está las directrices, incorporar nuevas funciones en los volúmenes y dispositivos que informen al usuario sobre los decibelios. Esas son las nuevas directrices. ¿Cuáles son las directrices? Oye, ustedes que son los fabricantes deben poner en sus aparatos funciones que informen sobre la intensidad de volumen y el tiempo de duración. Esas son las directrices. Entonces la pregunta es, se infiere que las nuevas directrices de la OMS y la Unión Internacional de Telecomunicaciones serán efectivas siempre y cuando. ¿Cuál es la respuesta? ¿Serán efectivas cuándo? Cuando los fabricantes de los reproductores cumplan con las recomendaciones. Ya, supongamos que la directriz es póngale funciones que informen sobre el sonido. Ya, los fabricantes ponen eso. ¿Y qué pasa si el que escucha no lo quiere bajar? No, la A no podría ser. Serán efectivas siempre y cuando los fabricantes de los reproductores de música cumplan con las recomendaciones, no. Cuando los usuarios reproductores de música, los usuarios de reproductores de música, controlen los decibelios. Es decir, ¿cuál es la directiva? Fabricantes, oye, pongan en sus dispositivos funciones que alerten, que informen a los usuarios sobre la intensidad. Entonces, volumen muy alto, supongamos que sale un mensaje. Entonces, bueno, sigo escuchando con volumen alto, no, o lo bajo. Entonces, ¿cuándo va a ser efectivo? Siempre y cuando los usuarios de reproductores controlen los decibelios que escuchan. Cuando las autoridades conozcan los decibelios, no. Cuando los reproductores de música alerten al usuario, pero no basta con que lo alerte. Lo principal es que el usuario, una vez alertado, controle. La respuesta correcta es la B. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, en la respuesta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Si una población aledaña significa que esté junto, que sea vecina, que sea cercana. Si una población cercana al aeropuerto, junto al aeropuerto, estuviera expuesta a la escucha constante de ruidos con volumen igual o superior a la de 85 decibelios, probablemente, si la población está expuesta a ruidos todo el día, igual o superior a 85 decibelios, probablemente necesitará más otorrinolaringólogo para diagnosticar el incremento de su sordera. Exigirá que de inmediato se cumplan las directivas emitidas por la OMS, pero la Organización Mundial de la Salud y la UIT, ¿qué directivas ha dado? Que los celulares, los aparatos, tengan funciones que ayuden a controlar el sonido de ese aparato, pero aquí estamos hablando de ruido de aeropuerto. La B no tiene que ver.
¿Que necesitará más otorrinolaringólogo para diagnosticar el incremento de sordera? No, lo que se puede decir es que habrá una población afectada. Estamos con la audición discapacitante. Será afectada esa población. O sea, si una población está en esa condición de escuchar ruidos todo el día, ruidos altos, y todo el día, entonces será afectada por el incremento de individuos con una audición discapacitante. ¿Reclamará más médicos? No sabemos si esa población es reclamona o no es reclamona. La respuesta correcta es la alternativa C. Y ahí está el fundamento. El texto dice, si una población está expuesta a sonidos, el problema es la sordera. No hizo que se necesitará más otorrinolaringólogo, que exigirá de inmediato, que reclamará más médicos. No sabemos cómo ellos van a actuar. Pero según el informe, sí sabemos que será afectada. Y para terminar, la relación que existe entre audición discapacitante y las nuevas directrices de la OMS y la UIT es de la relación entre audición discapacitante y las nuevas directrices. El texto queda a entender, perdón, me pasé. El texto queda a entender. A ver, hay un estudio. El estudio dice, oye, si seguimos así, va a haber sordera. Entonces, este es el problema. ¿Sí? La sordera o estamos problemas de audición. Sordera o problema de audición. Eso es lo que está viendo el estudio. Pregunto, entonces, como hay el estudio que dice, oye, este problema se está dando, ¿sí? Este problema se está dando, entonces, este problema se está dando, entonces, ¿qué ha pasado? Como consecuencia, como resultado, la OMS y la UIT han sacado directivas. Pero las directivas es porque se ha hecho un estudio en el cual se ha visto el problema de la sordera o problemas de audición. Entonces, ¿qué relación hay entre audición discapacitante y las nuevas directrices? La relación sería, no, problema tratamiento, pues, ¿cuál es el tratamiento? Las nuevas directrices, ¿eso es tratamiento? ¿Tratamiento es el tratamiento de la audición? No, el tratamiento no es. Las directrices no es el tratamiento del problema, sino es la consecuencia de ese problema. ¿Qué se ha verificado según el estudio? Audición discapacitante. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia? Que la Organización Mundial de la Salud y la UIT saquen nuevas directrices. La respuesta correcta es la alternativa A. ¿Sí? Es la alternativa A. Bien, chicos, lo voy a dejar ahí. Ya me he pasado 3 minutos. Se está dejando también problemas de vocabulario. Pongan sinónimo de las palabras que están en negrita, por favor. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera, óbito significa muerte. Entonces, busquen sinónimos de óbito, muerte. Sinónimo de muerte, fallecimiento. Sinónimo de óbito, muerte y fallecimiento, oxisión. Por ejemplo, oxisión. Doble C, oxisión. Y con S al final. Con tilde en la oxisión. Sinónimo de muerte, oxisión, óbito, deceso. ¿Se da cuenta? Entonces, ya vamos. ¿Y qué es ineluctable? Inevitable. Entonces, su muerte fue inevitable, inexorable, ineludible. Entonces, tengo que poner, estamos sinónimos de la palabra. De eso se trata. ¿Correcto? Y estoy poniendo como 20 preguntas. ¿Sí? Como 20 preguntas. Para aprenderse nuevas palabras. Ya, chicos, muchísimas gracias. Un abrazo haber estado con ustedes. Estamos y espero que tenga claro entre lo que es idea principal, mensaje. Idea secundaria, fortalecen, les da fuerza a la idea principal. Ideas relleno, las ideas de tercer orden. Y los datos puntuales son los nombres, no, son las fechas, los números, los cuadros estadísticos específicamente. ¿Sí? Bien, chicos, esta clase ha sido un poquito más práctica que las anteriores, pero recuerda que tenemos que practicar. Si nosotros no practicamos, no podemos llegar a las metas.
Gracias a ustedes, un abrazo total, gracias Diana y gracias a ustedes. Voy a dejar de compartir para que entren a su examen. Entre a su examen, por favor. Entren a su examen. Sí, respondan, por favor.
Pingües, Juan Jesús Alexander Acevedo. Estamos, pingües tiene dos significados. Significa gordos, mantecosos, grasosos, y pingüe significa grandes, enormes. Yo digo, por ejemplo, ese pingüe muchacho, ese gordo muchacho. Sigo, pingües ganancias, cuantiosas ganancias. ¿Sí? Éxitos, por favor. Ya me voy retirando, son 1:03, tengo clase en la tarde, tengo que prepararla, así que estamos. Un abrazo, por favor. Cuídense, por favor. Gracias, gracias totales.